Bueno, yo soy Manuel Velázquez, en realidad tengo distintas ocupaciones, todas relacionadas al ámbito cultural. Soy maestro, profesor de la Universidad Veracruzana, de la Escuela de Artes Plásticas. Me dedico evidentemente en ese sentido a la enseñanza artística. Tengo mi taller en donde realizo obra personal, básicamente pintura en un campo expandido, que es el tema principal que yo manejo. Y tengo una producción de diseño aplicado tanto en tazas utilitarias de cerámica como libretas. También me dedico a la gestión cultural, hago algunas notas, algunas colaboraciones para el Diario de Jalapa, es decir, escribo sobre el acontecer, sobre el trabajo artístico de otros colegas de otras disciplinas y sobre todo enfocado a cuestiones relacionadas con las políticas culturales públicas. En este caso también estoy dedicado a la dirección de un espacio cultural que es Flavia, que es un espacio dedicado al arte contemporáneo, pero que también tiene su línea en la educación y tiene su línea en la recreación a través de una cafetería. Bueno, es muy común que se hable de la cultura como un motor de desarrollo. Evidentemente, la cultura es y debe ser un motor de desarrollo para toda sociedad. Lamentablemente, en muchas ocasiones esto se queda en discurso. Sabemos que el ingreso que aporta la cultura, el ingreso económico que aporta la cultura a las sociedades es grande. Aquí en México depende de los autores que estemos leyendo, pero hay de los más conservadores que hablan que la cultura aporta el 1% del ingreso, hasta algunos más optimistas que hablan que aporta hasta el 7 o incluso hasta el 9% del ingreso de la actividad económica del país. Lamentablemente esto no se distribuye de manera equitativa y tampoco hay esa aplicación de recursos de manera equitativa hacia el rubro de la cultura. Por otro lado, bueno, podemos entender la cultura en un sentido más amplio, en la cultura como cualquier manifestación humana, y en ese sentido, bueno, la cultura da identidad a los pueblos, le genera valores, le genera riqueza, patrimonio. Podemos hablar también que la cultura nos forma, nos atraviesa como algo que construye al ser humano y construye las diversas identidades de las personas. Evidentemente Jalapa es una de las ciudades de Veracruz y una ciudad de la provincia de México que tradicionalmente se ha reconocido como una ciudad cultural, a la par que Oaxaca, a la par que Guadalajara, a la par que Monterrey. Por muchos años se han considerado ciudades satélites alrededor del centro, que en este caso es la Ciudad de México, y se han considerado como grandes centros culturales que con el tiempo y con los años, evidentemente unos cobran mayor importancia, otros menor importancia. En Jalapa se habla que la cultura está en crisis, se habla también que la cultura ya es yo por ahí en alguna conversación escuchaba que veían la cultura como que estaba en detrimento. Yo creo que la cultura en realidad no lo está. A veces se confunde o se equipara a la cultura con las instituciones culturales o se equipara a la cultura con las políticas públicas culturales. Yo creo que son dos cosas distintas. Evidentemente son dos cosas que en algún momento se tocan y tienen relación, pero a mí me parece que Jalapa tiene pues una dinámica cultural muy amplia, lo vemos constantemente, hay actividades culturales tanto en recintos oficiales como independientes. Los creadores estamos trabajando y produciendo nuestro quehacer artístico, hay grupos independientes promoviendo funciones de cine, de teatro, de música. Tan solo en este último año, digamos en estos últimos 6 meses que han pasado de este año, yo podría decir que se han abierto 3 o 4 recintos culturales independientes. Yo veo a la cultura de Jalapa una cultura viva y una cultura dinámica. Evidentemente faltan muchas cosas hacia el rubro de los creadores, falta profesionalizarse, falta generar estrategias de comercio, falta tener una vida cultural más establecida y que esta vida cultural evidentemente llegue al resto de la población y no se quede solamente dentro del reducido sector cultural que ya tiene Jalapa. Sí veo que las políticas culturales públicas han venido a la baja, sí veo que hay
una poca inyección de recursos públicos hacia el rubro de la cultura. No es todo, hay evidentemente algunas buenas obras, algunas buenas acciones, pero creo que los políticos están alejados de la cultura y no han logrado visualizar a la cultura como lo que hemos estado hablando, como un motor de desarrollo. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que las políticas, en este caso las políticas culturales, sean a corto plazo. Estamos acostumbrados a que a través de pequeñas acciones o grandes acciones como grandes festivales, creemos que eso va a resolver o va a atraer nuevos públicos hacia las actividades culturales. Yo creo que más bien son distintas acciones y acciones que no necesariamente tienen que venir desde las instituciones que oficialmente se dedican a la cultura, sino tienen que venir de una acción general de gobierno. Es decir, que haya iniciativas que favorezcan la construcción de espacios independientes a través de financiamiento, a través de políticas, digamos, que tienen que ver con beneficiar a las personas que donan o que ceden recursos hacia las instituciones culturales, es decir, los patrocinios, es decir, todo aquello que incentive la inversión privada y pública hacia espacios y actividades culturales. Bueno, un sector con el que hay que trabajar evidentemente es el público infantil. Trabajando con los niños, trabajando con este sector, aseguramos tener una reserva de nuevos creadores, de nuevos artistas y también de nuevos públicos para el arte. Yo creo que un público descuidado generalmente son los adolescentes. Difícilmente se establecen talleres o se establecen actividades culturales para este público. Otro sector son los adultos mayores. Son públicos que, los niños generalmente son atendidos, los jóvenes ya dedicados profesionalmente a la actividad cultural generalmente son atendidos, pero los adolescentes, los adultos mayores, las personas con o sin discapacidad, son los públicos, evidentemente los públicos de las colonias, de la periferia de la ciudad, son los públicos a los cuales escasamente les llegan las actividades culturales. Entonces es un sector son diversos sectores con los que hay que trabajar. Cuando se piensa en políticas culturales, normalmente se piensa en atender al gran sector de la población y se descuidan los sectores minoritarios, se descuidan los sectores que tradicionalmente son marginados económicamente, que son marginados educativamente, y yo creo que hay una actividad cultural que hay que hacer con ellos y sería la mejor manera de llevar la actividad como un motor de desarrollo es acercándose a estos sectores. Flavia es un espacio que está afortunadamente en el corazón de Jalapa, que se encuentra en la calle de Jiménez, una calle que es poco transitada, pero que está a unos pasos del Parque de los Berros, muy cercano al centro de Jalapa. Queremos ser una opción distinta a la que normalmente se ofrecen en estos espacios. Queremos ser una opción que ofrezca la profesionalización de los creadores, que ofrezca un trabajo personalizado con las empresas culturales. Creemos que la cultura no tiene por qué estar alejada del beneficio económico y muy al contrario, en la medida que haya un ingreso económico, en la medida que los artistas, los recintos culturales, los generadores de cultura tengan asegurado, digamos, un ingreso económico, en esa medida estamos asegurando también la permanencia de las actividades culturales. Entonces, Flavia va a ser un espacio que haga énfasis en las empresas culturales, que haga énfasis en la profesionalización de nuestros artistas, que haga énfasis en la elaboración de proyectos, en las diversas formas de obtención de recursos, que sea una iniciativa que lo somos de un grupo de artistas, pero además de un grupo de artistas que hacen conexiones o redes con otras instituciones culturales, tanto públicas como privadas.
Flavia, también les decía, es un centro de recreación, es un espacio en el cual contaremos con una barra de café. En ese sentido, esta convivencia con el público, esta convivencia con los creadores, creemos que sea a nivel de tertulias, a nivel de charlas de café. Estamos convencidos que el café pues es también una parte importante de nuestra cultura y que alrededor de una taza de café se han desarrollado pues diversas iniciativas, diversos proyectos. Creemos que eso hace más flexible la relación con la gente, con las personas, y que a través de esta flexibilidad y esta manera un tanto informal de relacionarse pudiéramos generar un acercamiento mayor con el público, mucho más personalizado, mucho más cercano a la gente. En ese sentido, bueno, los tres ejes principales de Flavia es, por un lado, la galería, que será un eje transversal que permitirá que los otros dos ejes, tanto la barra de café como la educación continua, puedan establecerse y puedan tener una vida armónica en un espacio arquitectónico como en el que tenemos acá, un espacio arquitectónico contemporáneo, un espacio arquitectónico dinámico y que seguramente hará que la gente se sienta cómoda, que se sienta a gusto y que pueda establecer relaciones duraderas importantes para la cultura de Jalapa y de nuestra sociedad.